¿Ya? Ok, bien, queridos estudiantes, vamos a pasar a otra subtemática de la unidad preliminar. Pasemos a la historia ahora. ¿Sí? Historia de las lógicas no clásicas. Una brevísima, un vistazo histórico a lo que ha sido el siglo XX, por lo que respecta al aparecimiento de nuevas lógicas. Entonces voy a señalar solo unos grandes hitos en la multivalencia y la paraconsistencia, que es lo que vamos a ver en este semestre. A ver, pero sí quisiera salirme de estos límites que les pongo del siglo XX, simplemente para ponerles un ejemplo que seguramente está tomado de la antigüedad. A ver, si no estoy mal, este ejemplo lo tomé de la historia de la lógica de los esposos Knill. ¿Ya? Se escribe K-Neale. ¿Sí? Bien. Recuerden que decía Parménides que es imposible probar que lo que es no es. ¿Ok? Y sin embargo, en la antigüedad había este silogismo. Lamentablemente no sé a quién se lo debe. Yo voy a explicar. ¿Sí? Un silogismo es un argumento que tiene dos premisas y de ahí se saca una conclusión. ¿Sí? A ver, primera premisa, dice, todo opinable es existente. ¿Sí? Segunda premisa, algún inexistente es opinable. Algún inexistente es opinable. Por lo tanto, ¿sí? Conclusión. Algún inexistente es, ¿qué cosa? Denme el atributo. Verán, si nosotros invirtiéramos el orden de las premisas, razonemos por una especie de transitividad. Si algún inexistente es opinable, pero todo opinable es existente, por lo tanto, si el primero es 2, pero todo 2 es 3, por lo tanto, 1 es existente. ¿Ya? Ok. Ahora, mi propósito al ponerles este ejemplo no es discutir la validez lógica de este silogismo. ¿Sí? Es como si yo dijera, pongan atención, algún cuencano es azuayo, pero todo azuayo es ecuatoriano, por lo tanto, algún... ¿Brigitte? ¿Sí? Ok. El argumento vale, pero ¿qué peculiaridad tiene que es contradictorio? ¿Existe y no existe? ¿Ok? Explico cada una de las premisas para que vean que son verdaderas y si el argumento vale, hay una regla de inferencia que me permite sacar a partir de estas dos premisas esta conclusión. ¿Sí? La conclusión debería ser necesariamente verdadera, si es que es válida. ¿Sí? Examinemos qué dice la primera premisa. Si todo opinable es existente. ¿Qué significa eso? Que si
¿Qué es una opinión? Una opinión es, o se puede reducir a predicar o atribuir una propiedad de un objeto. ¿Sí? Eso tradicionalmente se simboliza de esta manera. S es P. Por ejemplo, el pizarrón es blanco. ¿Sí? ¿Qué tengo ahí? Por una parte el pizarrón, por otra parte la blancura. ¿Y qué más? Hay la cópula. ¿Qué es lo que significa la cópula? Que estamos asignando esta cualidad a este objeto. ¿Sí? Es como, ¿recuerdan ustedes esa ilustración de la que yo soy muy aficionado? De la almohadilla de alfileres. ¿Sí? Tenemos aquí una almohadilla. Esto es una bolita, puede ser de algodón forrada con una tela que utilizan los sastres o las costureras. Esta propiedad es como si fuera un alfiler y lo que corresponde a la cópula es que el alfiler está pinchado en la almohadilla. Hay ahí no solo por una parte la almohadilla y flotando en el aire por otro lado el alfiler, sino que el alfiler está en la almohadilla. ¿Ok? ¿Cuántas entidades tenemos aquí? En la realidad, almohadilla, alfiler y esta inyección. El hecho de que el alfiler esté dentro, por lo menos la punta esté introducida en la almohadilla. ¿Ok? Bien, ahora, ¿creen ustedes que es lógico, y esto es Aristóteles, que pueda yo predicar una propiedad de algo si es que eso no existe? ¿Sí cómo? Aristóteles se las ingenia para decir de un modo sí, de otro modo no. ¿Sí? Pero a primera vista parecería que es ilógico. Nosotros vimos el ciclo anterior la regla de generalización existencial. ¿Se acuerdan? Capítulo 4. ¿Sí? ¿En qué consiste esta regla? En que si un objeto A, esto es una constante, es decir, el símbolo de un nombre de individuo tiene esta propiedad F. De ahí que concluyo, ¿se acuerdan? ¿Jordán? No, es una existencial. Existe algo que es F. Si es que este objeto particular, ¿sí? Por ejemplo, digo, Alberto es francés. Estoy atribuyendo esta propiedad de ser francés a Alberto. Para que sea posible esta predicación, tiene que haber algo, un objeto que reciba la propiedad de ser francés. Si es que no hubiera un sujeto, ¿a qué estoy atribuyendo la propiedad de ser francés? Esta atribución está suponiendo la existencia, por un lado, de un objeto, por otro lado, de una propiedad, y en tercer lugar, la unión entre ambos. ¿Cómo podría ser que alguien haga una acción si no hay ese alguien? ¿Cómo podría decirles a ustedes que mi hijo menor tiene 8 años y dice que
cuando sea grande quiere ser el que pone la gasolina en los carros. ¿Sí? Trabajar en una gasolinera. Si es que, tal vez si hubiera sido concebido más antes, antes de que haya la tarjeta de bus y uno tenía que pagar en efectivo las monedas, antes había el que se llamaba el controlador, chulío, que tenía harta plata, ¿sí? Tal vez mi hijo hubiera querido ser un chulío, ¿sí? ¿Y qué pasa si les digo, yo no tengo ningún hijo, solo tengo 2 hijas? Entonces, ¿de qué estoy hablando yo? El profe ya se volvió loquito, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto parece lógico. Aquí, lo que dice es que para que sea posible una opinión, tiene que existir el objeto sobre el cual estoy hablando o pensando. ¿Y los objetos imaginarios? Pegasos, por ejemplo. Igual. ¿Sí? Esto se refiere a toda opinión. Si digo, Sancho Panza es un hombre de sentido común. Yo puedo decir, Sancho Panza es simpático. Estoy teniendo una opinión sobre alguien. Para que eso sea posible, tiene que haber ese alguien. ¿Cómo es ese alguien? Que existe y no existe. Contradictoriamente. ¿Sí? Vamos a la segunda premisa. Sí, la primera premisa simplemente se basa en este hecho lógico de acá. Toda predicación, si la predicación es la unión entre 2 extremos, tiene que haber esos 2 extremos. ¿Sí? ¿Cómo puede haber un enlace si es que está faltando uno de esos extremos? Segunda premisa que dice, algún inexistente es opinable. O sea, la segunda premisa me dice que mantenemos opiniones sobre objetos inexistentes. ¿Sí? Por ejemplo, creo que todos conocemos la historia de los 3 chanchitos o de Caperucita Roja. ¿Sí? O ya más algo de nuestros días, Superman, Batman, el hombre araña, etc. ¿Sí? El Hulk, etcétera, etcétera. ¿Sí? Podemos tener muchas opiniones sobre esos entes inexistentes. Alguien puede decir, o yo podría decir, el hombre araña es atractivo. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Estoy teniendo una opinión sobre algo que no existe. ¿Ya? A ver. Puedo decir, Don Quijote es valiente. Puedo creer que es valiente, aunque Don Quijote no exista. Ahora, esa es la justificación de estas premisas. Y luego llegamos acá simplemente por una regla silogística, que es una especie de transitividad. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, aquí tenemos nosotros un ejemplo de un silogismo que era conocido en la antigüedad. No sé exactamente en qué siglo. Que a primera vista está refutando esa creencia que tenía Parménides de que nadie va a probar que lo que no exista, exista. Aquí está una prueba. ¿Puede ser discutible? Por supuesto, lo es. Pero que aquí hay una prueba, eso creo que nadie va a discutir. A menos que sea un nihilista, que no hay nada. ¿Sí? Bueno, entonces, volteemos la hoja y demos un salto de 2000 años. Vamos al siglo XX.
¿Algún comentario? ¿No? Veamos el primer sistema de lógica trivalente fue de 1909. ¿Sí? Voy a poner acá a mano izquierda los años. Inventado por Charles Sanders Peirce. ¿Sí? ¿Sí? Peirce es como el sonido de la pronunciación de este apellido, es como si fuera monedero en inglés. ¿Sí? Peirce. La primera lógica trivalente, pero el trabajo en el cual se encuentra este sistema no fue publicado. ¿Sí? Entonces, primera lógica trivalente. ¿Sí? Pongámosle así, trivalente. ¿Ok? Bien. Eso significa que dos cosas. A ver, verán. ¿Qué significa trivalente? Que el conjunto de los valores de verdad, además de 1 y 0, contiene un tercer valor. ¿Cuál? Medio. Con la característica de que tanto el 1 como el medio son designados. ¿Qué significa un valor designado? Que si asignamos uno de estos valores a una oración, entonces esa oración es afirmable. Uno hace bien en afirmar esa oración. ¿Sí? O dicho de una manera menos precisa, pero quizás más clara, por motivos pedagógicos, tengo el sistema de Peirce tiene dos valores verdaderos y uno falso. Esa es la característica de ese sistema inventado por Peirce. ¿Ok? Ahora, entre la motivación filosófica que tenía él, afirma explícitamente el introducir o incluir un campo intermedio, limítrofe, entre la afirmación y la negación, para ensanchar la lógica clásica. ¿Sí? Campo intermedio entre verdad y falsedad para ampliar o extender la lógica clásica. Esto es importante. A ver, primero, ¿sí? Contra la bivalencia, obviamente no solamente hay dos valores, sino que hay un tercer valor. ¿Con qué objetivo? De no quedarnos simplemente con esta pobreza de o verdadero o falso, sino de aceptando que hay verdadero o falso, ¿sí? Añadamos algo más, algo intermedio entre afirmación y negación. Bien. ¿Qué pasa con el principio de tercero excluido? ¿Sí? ¿Cuál es el principio de tercero excluido? ¿Sí? P o no P. ¿Es esto verdadero o falso? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que P tiene un valor medio? Eso depende de cuál sea la negación de medio. ¿Sí? Y después, cuál sea la tabla de verdad de la disyunción. El pensamiento de Peirce es que por más que se introduzca un tercer valor, este valor medio no invalida, no impide que el principio de tercero excluido sea verdadero. ¿Sí?
La razón es que, o una razón, no estoy seguro, pero supongo que la negación de medio es medio. Es decir, ¿cuánto le falta al medio? ¿Sí? Un ratito, ¿cuánto le falta a este medio para ser totalmente verdadero? Le falta el 50%. Ese 50% que le falta a este valor es de la falsedad. Y la disyunción toma el valor mayor. Entre medio y medio, medio. ¿Y es medio un valor verdadero? Sí. Por lo tanto, esto es tautológico. ¿Sí? Eso no es una conjunción, es una Disyunción, no. Pero ahí está una conjunción. Disyunción es la B, de bel. En latín, bel significa O. La conjunción es la cuña, con la punta para arriba. ¿Ya? Disyunción es el O, la O. P o no P. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Solo termino una última idea. Es decir, Peirce mantiene, preserva el principio de tercero excluido, pero no es totalmente verdadero. ¿Sí? En el caso de que uno de los disyuntos sea semi-verdadero, la disyunción es solamente 50% verdadera, pero no es cero. Por lo tanto, se preserva el tercero excluido, pero se renuncia a la total verdad de este principio. ¿Sí? Total verdad sería si es que es 1, 1, 1, pero en un caso es medio. Por lo tanto, hay alguna diferencia con la lógica clásica, pero no se renuncia al principio de terceros excluidos. Sigue siendo tautológico. ¿Sí? A ver, podemos hacer la tabla completa. Hagamos esto, más luego cuando lleguemos a la cuestión de las tautologías, P puede ser 1, medio, 0. La negación de P, negación de 1, 0. Negación de 0, 1. Y la negación de medio, medio. Ahora, la disyunción toma el valor mayor. Entre 1 y 0, 1. Entre medio y medio, medio. Y entre 0 y 1, 1. ¿Tautología o no? Sí, porque todos son valores designados. El único valor falso es el 0. Aquí no hay un 0. Por lo tanto, tautología. Pero que sea tautología no significa que va a ser totalmente verdadero. 1, 1, 1. Hay un caso en el que es solamente verdadero al 50%. ¿Sí? Se disminuye el grado de verdad, pero no va a 0. ¿Ya? Ok. Pasemos a otro lógico muy conocido. En este caso es polaco, Jan Łukasiewicz. Aunque he oído a veces el apellido es una L, pero que en el trazo vertical tiene una rayita inclinada que le corta en la mitad. ¿Sí? Łukasiewicz. ¿Sí? En 1920. Dado a conocer públicamente. ¿Sí? Ahora, habría que especificar, en el caso de Peirce, era un mero esbozo, pero que no se dio a conocer. ¿Esbozo es con Z o con S? ¿Será? ¿Y? Creo que es con Z. Si estoy equivocado, voy a poner un signo de interrogación. ¿Okay? Bien, acá Łukasiewicz publicó, dio a conocer en 1900. Esa es también una lógica trivalente. ¿Sí? Pero con la siguiente diferencia.
Bien. Que el conjunto de los grados de verdad tiene 1, tiene el 0 y además en la mitad un valor indeterminado, que no es ni verdadero ni falso. El valor 1 es designado, el valor 0 es antidesignado, lo cual se indica poniendo un signo menos delante del 0. Y podemos aquí ponerle, no importa el valor medio, pero ¿qué es el valor medio? ¿O verdadero o falso? Ni una ni otra. Está pensando en la indeterminación. ¿Sí? Y esta posición podemos nosotros rastrearla ya en Aristóteles. Por ejemplo, él se preguntaba, Aristóteles, si es que el día de mañana habrá o no habrá una batalla naval. ¿Sí? Él decía que si nosotros al responder a esta pregunta optamos por cualquiera de las alternativas, el resultado sería que no hay libertad. ¿Sí? Si es que hoy ya está siendo cierto, verdadero, que mañana habrá una batalla, entonces nada pueden hacer los ejércitos o los generales. Es como un destino que se realizará. Igual, si es que hoy ya es cierto que no va a haber, ¿sí? Entonces eso les coarta la libertad de las personas. ¿Sí? Entonces piensa Aristóteles que el futuro no está determinado. Que puede suceder como puede no suceder. Y para situaciones de ese tipo, que se llaman el de futuro contingente, si nos preguntamos, ¿habrá o no habrá? La respuesta no es ni verdadero ni falso, es una indeterminación. Que este momento no tiene ninguno de los dos valores y para indicar eso, se pone esta I, pero la I no es ni verdadera, perdón, o el medio, ni falsa. Entendido entonces como indeterminación. Esta lógica supone que en el mundo se da una indeterminación. ¿Ya? Ahora, a ver. Bien, otra idea que tengo que añadir es que ya en 1930, Lukasiewicz prefirió una lógica infinivalente, ¿sí? No solamente con 3 valores, sino con infinitos valores de verdad. ¿Sí? Valores de verdad infinitos. No solo 5, 7, 9, 10, sino al infinito. Ahora, ¿qué pasa con el principio de tercero excluido? ¿Sí? Si es que esta es la tabla de verdad de la disyunción, de esta disyunción, P o no P, del principio de tercero excluido, hay una fila en la que la disyunción toma el valor medio, pero como medio es indeterminado, entonces el principio de tercero excluido deja de ser tautología en esta lógica. ¿Sí? No hay el principio de tercero excluido por esta política de no designar ni antidesignar al valor intermedio. ¿Sí? Sí, tendríamos que borrarle aquí el signo más. ¿Sí? ¿Qué es una tautología? Una fórmula o una oración en cuya tabla de verdad bajo el funtor principal solo hay valores designados, valores verdaderos. Y hay aquí un valor que no es verdadero. Por lo tanto, deja de ser tautología. ¿Ok? En esta equivalente. Ahora, ¿qué pasa con el principio de Cornubia? ¿Sí? Voy a explicar esto de acá. Hay varias versiones, lógicamente equivalentes. ¿De dónde sale este nombre? Cornubia es el apellido de un lógico medieval que supuestamente fue el que por primera vez enunció
este principio. Y por eso lleva su nombre. Antiguamente, por equivocación, se lo atribuyó a Escoto. Debe ser Juan Duns Escoto, el franciscano. Un poco posterior a Santo Tomás, anterior a Guillermo de Ockham. Pero esa atribución es incorrecta, ¿sí? Para corregir, se puede decir el principio de pseudo-escoto, ¿sí? Pero el inventor es este de aquí. A ver, y tenemos que P implica ¿qué? No P implica Q. ¿Ya? O si quieren para poner en otra versión, podemos decir P y no P implica Q. ¿Ya? La idea es la siguiente, ¿sí? A ver, si es que leemos, este es un tipo especial de condicional. Habría que ver, les podría dar cuál es la tabla de verdad del condicional en la lógica trivalente. Podemos omitir ese detalle. La idea es la siguiente, que si suponemos, o sea, voy a leer la flecha como si fuera un condicional, suponiendo que P, una oración cualquiera, sea verdadera, entonces la negación de P, ¿sí? El decir, afirmar que esta P inicial, que suponemos que es verdadera, ¿sí? Si afirmamos que es falsa, de ahí se sigue cualquier oración, la que sea. Au. Yeah. Ok, esta baja batería, menos de 20%. Gracias por avisar. A ver, miren, con otras palabras, ¿qué es lo que dice este principio de Cornubia? ¿Qué es P y no P? ¿Qué es P y no P? ¿Esto de aquí? ¿Qué es esto? Una contradicción. ¿Y? Si es que alguien afirma una contradicción, de ahí se sigue cualquier cosa. Lo que sea. Por ejemplo, si es que digo, tengo hambre y no tengo hambre. ¿Sí? Si es que afirmo eso, entonces de ahí podemos sacar la conclusión, 1 más 1 igual 0. O yo soy el rey de España. Cualquier cosa, por más absurda que sea. Si hacemos la tabla de verdad, teniendo en cuenta cómo concibe lógicamente Lukasiewicz estos tres funtores, vamos a ver que esto es tautológico, 1, 1, 1, 1. Vale, el principio de Cornubia vale. ¿Sí? Eso quiere decir que el sistema de Lukasiewicz no es paraconsistente. Si se afirma una contradicción, entonces estamos perdidos. Una contradicción, el afirmar una contradicción nos autoriza, la lógica autoriza a añadir cualquier oración, la que sea, por más que sea totalmente falsa. Si es que esto vale, eso significa que lo absurdo está acá, en la contradicción. ¿Sí? Por más que aumentemos un tercer valor intermedio entre los dos clásicos, no basta para que se pueda tolerar la contradicción. ¿Sí? Ok, avancemos. Pasemos a ver. A 1952. ¿Sí?
Y con esto creo que vamos a acabar. Nuevamente regresamos, estamos en escuela polaca, Bolesław Sobocinski. Y sobre la N está un acento agudo. ¿Sí? También tiene un sistema trivalente y 3 valores designados 1 y medio. ¿Sí? Antidesignado el 0, designados 1 y medio. Y aquí, en este sistema, discúlpenme, no voy a hacer las tablas de verdad, pero vale el principio de tercero excluido, pero en cambio no vale la regla de Cornubia, el principio de Cornubia. ¿Sí? Lo cual quiere decir que por más que se afirme y niegue la misma oración, de ahí no se sigue cualquier oración. Por lo tanto, en Sobocinski, ¿sí?, tenemos el primer sistema de lógica paraconsistente. ¿Sí? Primer sistema de lógica paraconsistente. ¿Ok? Y podemos incluso caracterizar, definir qué es un sistema paraconsistente. Aquel en el cual falla el principio de Cornubia. No sucede esto de acá. ¿Sí? Se puede afirmar una contradicción y de ahí, lógicamente, no se sigue cualquier oración. ¿Sí? Podemos a la vez afirmar y negar lo mismo. Y eso no significa que se derrumbe el sistema, que en ese sistema se puede probar cualquier cosa. No hay cómo. ¿Ok? Gracias, terminamos aquí. Una buena noche.